Gracias, buenas noches, bienvenidos todas las personas, los participantes a esta iniciativa del Movimiento Tarija Dialoga. Estamos en la Cátedra en Diálogo, Desarrollo y Políticas Públicas en la edición Tarija Postgas. Bueno, a ver, recordarles que esta es una iniciativa apoyada por el DICIT de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, también respaldada por la Universidad Católica Boliviana. Hay que agradecer a la Fundación Unir Bolivia, a IDEA Internacional, a la cooperación sueca que nos está apoyando. Y bueno, la mayor parte de ustedes ya conoce la hermenéutica de la cátedra. Estamos comenzando el segundo módulo, se llama Nuevos Paradigmas y Tendencias del Desarrollo en un Mundo en Crisis Multidimensional. Y nos da mucho placer, es realmente un agrado presentar a nuestro conferencista, es Arturo Beltrán. El tema que va a desarrollar Arturo Beltrán es el enfoque de la pobreza multidimensional para comprender la complejidad de los contextos frágiles. ¿Quién es Arturo Beltrán? Es un economista de amplia experiencia, ha trabajado en el sector público, también en el sector privado y en la cooperación internacional. Arturo ha sido docente de varias cátedras en la Universidad Católica Boliviana, ha sido asesor adjunto de política económica del Banco Central de Bolivia, consultor financiero para varias entidades nacionales, y desde 2003 Arturo trabaja en la Embajada de Suecia en Bolivia como economista y gerente nacional de programas en temas de finanzas, fortalecimiento democrático, análisis macroeconómico y empoderamiento de mujeres. Bueno, es un gusto, al margen de la formalidad, darle la bienvenida a Arturo, que es un amigo de Tarija. Hay que decir también para esta cátedra tan exitosa que Arturo ha sido uno de los principales impulsores del diálogo en el departamento de Tarija, gracias al apoyo que le ha brindado esta iniciativa. O sea que, bienvenido Arturo, muchas gracias. La gente sabe que la hermenéutica es que vamos a tener 60 minutos de exposición por parte de Arturo y posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas escritas, no son preguntas directas, a través ya sea del chat o de la casilla de preguntas y respuestas que tienen ustedes en el Zoom. Bueno, buenas noches nuevamente. Adelante, por favor, Arturo. Muchas gracias por las palabras. Muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo especial a ti, Rodrigo, a Sergio, por supuesto, y a mis amigos Alfonso y Antonio que están por ahí sentaditos. Saludo especial también a Gabriela, que es una de las dinámicas organizadoras de este evento. Quisiera saber, antes de comenzar, si Gabriela has recibido. Sí, he recibido, querido Arturo. Ya estoy poniendo la presentación. 2 minutos, por favor. Ya. No, tranquila. Entonces, simplemente yo quiero ya ahora sí agradecer formalmente la invitación de unir de esta iniciativa tan importante de las universidades de Tarija para charlar con ustedes en esta cátedra especializada en diálogo, desarrollo y políticas públicas. Un título bastante desafiante. Y el tema que hemos conversado con los organizadores para desarrollar tiene que ver con la pobreza multidimensional. Y eso está explicado por el hecho de que Suecia, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, ha venido implementando esta metodología de medir la pobreza de una manera multidimensional. Entonces, dicho eso, voy a esperar que Gabriela me ponga la pantalla para ir conversando con ustedes también. Veo que ya está. Si le pones eso es. Entonces, reitero el agradecimiento al movimiento Tarija Dialoga y empezamos un poco ya a conversar acerca del tema. Empezamos, Gaby. El título que me habían dicho que converse con ustedes era bastante difícil, ¿no? Enfoque de la pobreza multidimensional para comprender la complejidad de los contextos.
Lo he puesto un poquito más simple, simplemente para también tratar de hacer notar que todo aquello de complejidad ya de por sí está inmerso cuando queremos entender el tema de pobreza multidimensional. Entonces, vamos a intentar entender lo que quiere decir la pobreza multidimensional desde el punto de vista metodológico de Suecia. Al trabajar yo en la embajada, tiene que muchas de estas láminas que ustedes van a ir viendo están relacionadas con el trabajo que hacemos y con algunos mensajes que nosotros normalmente pasamos a nuestras contrapartes. Por ejemplo, UNIR ha sido uno de los recipientes de estos mensajes. El tema de hablar de la pobreza no es novedoso, ¿no? Siempre está presente en los discursos de los hacedores de opinión, de los que formulan políticas, de las instituciones que trabajan en temas de investigación, etcétera. Entonces, no es nuevo hablar de pobreza, de alguna forma es casi recurrente, por lo que digo, esta preocupación constante de preocuparnos por una gran mayoría de personas que viven en esa calidad de situación. Las definiciones de pobreza han ido variando, los calificativos también, digamos que antes hablaba de países pobres, después se hablaba países en desarrollo o menos desarrollados, etcétera, ¿no? Entonces, históricamente ha ido evolucionando este concepto y lo propio ha sido con varios elementos relacionados al tema. Hace tiempo, al terminar el siglo pasado, habían algunas siglas que eran conocidas, ¿no? Como el PRCP, ¿no? En inglés o en español PERP, o sea, procesos estratégicos de reducción de pobreza, etcétera. Entonces, eso ha sido en general, y en Bolivia obviamente no ha estado ausente esa situación. Con el advenimiento del nuevo milenio, en el 2000 hubieron una serie de iniciativas para tratar de que los países se alinearan a un objetivo de reducir la pobreza a nivel mundial. Y Bolivia no estuvo ausente de esa situación y empezó a hablar en términos de una estrategia boliviana de reducción de pobreza. Entonces, el 2001 se empieza a hablar, a trabajar en este tipo de documento, sale a la luz esta estrategia y por las situaciones que pasaban en ese momento en el país, fue rechazada y en algún momento desechada. Y digo en algún momento desechada porque luego de que en 2001 el señor Quiroga entrega el poder del país al señor Sánchez de Lozada, este presidente y su gobierno anuncian que iban a revisar la estrategia que les habían heredado, pero ellos también pensaban que iban a seguir monitoreando un viejo plan de desarrollo que ellos habían tenido en el tiempo pasado. Si lo hicieron o no lo hicieron, ha quedado en duda, digamos, pero lo que sí es cierto es que en octubre de ese año, del 2003, una más, Gaby, los representantes del gobierno de Bolivia entonces viajan al grupo consultivo en París y llevan este documento de trabajo para mostrar que Bolivia también estaba en la línea de todo lo que hacía la cooperación, perdón, de todo lo que hacían los países en el tema de luchar contra la pobreza. Ahí, una de las críticas que recibieron fue que, aunque era un enfoque interesante, la estrategia esa revisada que habían llevado no era
adolecía más bien de que no había sido hecha con demasiada participación social. O sea, las críticas que se hacían internamente en el país llegaron a la comunidad internacional y se le criticó a esa estrategia de que no fue elaborada con una participación social. Y eso tiene que ver un poco con la historia de la estrategia boliviana de reducción de pobreza, que hacia antes del 2000 ya se había elaborado con mucha participación social. Se instalaron varias mesas de trabajo para que se dialogue sobre el tema. Incluso se llegó a acuñar una frase o una especie de frase para sintetizar varios esfuerzos que se hacían en relación al tema de la pobreza. Me estoy refiriendo al jubileo del año 2000. Entonces, para sacar una primera estrategia, hubieron realmente varias mesas de trabajo con participación de muchos sectores, y esa actividad y esa herencia de participación fue un poco criticada años después cuando se elaboró la estrategia de Quiroga y utilizada por Sánchez de Lozada. Pero ya estamos en octubre del 2003 y obviamente todos recordamos lo que sucedió en ese momento, los cambios políticos que se sucedieron, y el nuevo presidente a partir de entonces, el señor Mesa, reconoce que la estrategia que se le había encomendado, que tenía el gobierno del cual era ahora primero vicepresidente y ahora presidente, era la oficial. Pero también anuncia que le iban a poner un toquecito individual del gobierno de turno a partir de un nuevo plancito, una estrategia de desarrollo nacional que ellos estaban elaborando, en la que estaban trabajando. Entonces, esa era un poco la forma de trabajar en el país. Y obviamente el contexto de Bolivia en el 2000 al 2005 fue pues bastante dinámico, como nosotros nos estamos dando cuenta. Una más, Gaby. Solo para recordar ese dinámico contexto político que nos caracteriza, determinó 4 cambios presidenciales en ese año, en ese periodo 2000-2005. Quiere decir 4 cambios presidenciales, pero 5 presidentes, lo que definitivamente introduce una inestabilidad institucional casi constante, que es recurrente también en la realidad boliviana. Ahora mismo estamos siendo testigos de esa inestabilidad institucional. Y en el pasado reciente, pese a la estabilidad gubernamental, normalmente cambios de gabinete en alguno de los ministerios o cambios de ministros en alguno de los ministerios, mejor dicho, siempre ha determinado también cambios de algún personal técnico que está relacionado especialmente con algunos proyectos específicos que tiene la cooperación. En todo caso, lo que sucedía en 2000-2005, esa inestabilidad política ante los cambios políticos, evidentemente, hacía que los recursos públicos sean constantemente presionados, en el sentido de que los presidentes tenían que atender necesidades obviamente importantes, pero relegaban el tratamiento de la pobreza o de su lucha o de la reducción de pobreza por hasta un tiempo que ellos pudieran considerar importante. Entonces, en ese escenario, aunque los presidentes decían sí, acepto, sí, reconozco, no habían medidas demasiado efectivas para luchar contra la pobreza, ¿no? Y eso tiene que ver un poco también con lo que estaba sucediendo en el mundo. Como ya se había establecido a nivel mundial que los países tenían que cumplir ciertos objetivos, esos objetivos del milenio que se llegaron a conocer, entonces empezaron a establecerse metas del milenio para obligar un poco a los gobiernos, a los países también a que trabajen, a que realmente tomen políticas, ejerzan políticas de tal forma de que la reducción de pobreza paulatinamente vaya mejorando.
o la pobreza vaya disminuyendo. Entonces, en ese escenario poco favorable, digamos, para la reducción para políticas de reducción de pobreza, obviamente los índices estaban en niveles elevados, alrededor de 45% en el caso de Bolivia. Cuando se dictan esto, cuando empieza a pensarse en esto de los objetivos del milenio, se establece que hacia el 2012 inicialmente se tenían que cumplir ciertos objetivos. Y posteriormente esa fecha se extiende y se habla del 2015 para que esos objetivos del milenio pudieran cumplirse, pudieran llegar a buen término. Bolivia, en todo caso, lo hizo bastante bien en el cumplimiento de los objetivos que se había marcado en general con bajo los parámetros de medición que se habían establecido. Estamos hablando del 2012 o 15, digamos, pero ya en el 2013 el gobierno de Bolivia, en línea con lo que decía el ordenamiento internacional, elabora, hace conocer como parte de su política 13 pilares de la política digna y soberana, en el marco de lo que hasta ahora se conoce la Agenda Patriótica 2025. Y el primer pilar de ese documento de trabajo de Bolivia era justamente la erradicación de la extrema pobreza. Y entonces vuelve a tomar curso o tomar rumbo, digamos, esta preocupación de los gobiernos de tratar de avanzar en ese tema. Había mencionado a los ODMs y habiendo concluido su periodo, digamos, de vigencia y habiendo surgido también nuevos retos, en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta lo que ahora se conoce como Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los ODS, ¿verdad? Estos ODS son 17 que tienen la característica o el objetivo de conseguir ciertas metas que son importantes. Una de esas metas es justamente erradicar la pobreza, como está ahí sobresaltado en rojo, ¿no? Además de combatir las desigualdades y promover la prosperidad y sobre todo ahora en estos últimos tiempos proteger el medio ambiente. Estos ODS están entonces vigentes y forman parte de lo que se llama ahora la Agenda 2030, ¿no? Que es este impulso generado por Naciones Unidas. ¿Cómo se equipara, cómo se iguala, cómo se compara lo que hace Bolivia con los ODS? Este cuadrito nos permite ver un poco la coincidencia, digamos, de objetivos que tiene Bolivia y los ODS. Cuando nosotros decimos, digo nosotros, Bolivia dice la Agenda Patriótica 2025 quiere erradicar la extrema pobreza, entonces identifica en el caso de Bolivia 6 metas para que eso se pueda lograr. Como dice la columna del centro, la meta 1, erradicar la pobreza extrema y material y reducir significativamente la pobreza moderada. La meta 2, combatir la pobreza social. La meta 3, en Bolivia ya no deberían existir comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje ni esclavismo y menos explotación en el trabajo infantil. La 4 es la eliminación o combatir la discriminación y el racismo. La 5, combatir la pobreza espiritual. Interesante esa definición o ese objetivo. Y la meta 6, construir un ser humano integral para vivir bien. Los que elaboran esta Agenda 2025 equiparan estas metas con los objetivos de desarrollo sostenible que están en la última columna. Y entonces dicen, por ejemplo, creo que se puede apreciar un poco, por ejemplo, que la meta 2
no, mejor, la meta 3, que en Bolivia ya no existan comunidades cautivas, se puede equiparar con la meta 5, 8 y 16 de los ODS. Si vemos la siguiente transparencia, Gabriela, por favor. La 5 es que se pueda lograr una igualdad de género, la 10 es la reducción de las desigualdades y la 16 que haya paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, como vemos, cada una de las metas que tiene Bolivia, de las 6 metas que acabo de mencionar que determina Bolivia, están relacionadas con los ODS. Y en general eso ha sido una costumbre, buena costumbre, que permite a la estrategia de desarrollo del país avanzar para cumplir lo que tiene que hacer a nivel internacional. Y lo propio sucede con las cooperaciones internacionales. Nosotros, cuando estamos dialogando con una contraparte y viene y presenta una propuesta, al momento de empezar a dialogar, hablamos y le decimos, perfecto, está muy bien, la vamos a analizar, y a qué metas de desarrollo de Bolivia se asimilan, ¿no? O con qué metas de desarrollo vas a tú cumplir para trabajar. Hacen eso y al mismo tiempo dicen, esta meta está relacionada con tal ODS, con tal subobjetivo de tal objetivo del ODS, etcétera, ¿no? Entonces se hace ese tipo de trabajo para que haya congruencia, digamos, consonancia entre lo que se propone trabajar y lo que el país necesita para lograr sus objetivos cumplidos de desarrollo. Hace un momento hablaba de que la pobreza estaba extrema, estaba relativamente elevada, y pues sí, fíjense ustedes que cuando estamos hablando del año 2000, al comenzar el nuevo milenio, la pobreza nacional está alrededor de 49%, o perdón, 66%, 45% que estoy viendo, sí. Y en cambio, la rural está en 75%, ¿verdad? Entonces, sí, evidentemente había, los niveles de pobreza eran elevados. De ahí, ya sabemos que el país ha tenido notables avances en la reducción de la pobreza. ¿Qué tipo de pobreza? A eso nos vamos a referir un poquito más adelante. Pero sí es evidente que el país ha hecho notables esfuerzos para reducir la pobreza. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí podemos ya casi entrar en tema para referirnos al análisis multidimensional de la pobreza. ASDI ha desarrollado esta metodología para tratar de englobar y mejorar las formas de medición y, por tanto, después la opción de política pública que pueda llevar a los hacedores justo de políticas, a la definición de políticas, los instrumentos que puedan generar condiciones para que cada vez se reduzca los niveles de pobreza. En general, Suecia, o la cooperación sueca, tiene como objetivo el crear precondiciones para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en pobreza. Ese es el objetivo como paraguas que guía todas las acciones de la cooperación. Entonces, cuando nosotros empezamos a dialogar con una contraparte, ponemos de manifiesto esa necesidad, por un lado, y por el otro lado, el hecho de que es bien importante para Suecia que el enfoque que se vaya a hacer de lo que vamos a trabajar tenga la perspectiva precisamente de los pobres y un enfoque también basado en derechos que nosotros decimos. De esa forma empezamos a dialogar con los socios, de tal forma que vayamos después entendiéndonos. ¿Cómo se relaciona eso con el trabajo que vamos realizando? Es importante que nuestros socios
que los profesionales que van a trabajar con nosotros entiendan que nuestro objetivo debe ser analizar las áreas prácticas para que se pueda utilizar este análisis multidimensional de pobreza. Exploramos las áreas junto con la propuesta que estamos recibiendo y de esa manera podemos ver de qué manera también aplicamos el análisis multidimensional de pobreza. Siguiente, Gaby. Eso nos permite en el trabajo continuo aclarar algunos lazos o algunas relaciones que puedan existir entre el análisis de pobreza multidimensional y nuestro trabajo diario o el trabajo diario que hace la contraparte, ¿no? De tal forma que se pueda fortalecer el enfoque de reducción de la pobreza en el trabajo. Es decir, lo que se trata de motivar, y eso es un poco el mensaje que tiene que quedar, uno de los mensajes que tiene que quedar esta noche, es que se tiene que poner desde el punto de vista de la cooperación sueca a la pobreza en el centro del análisis. Dale, Gaby, un poquito más. Entonces, una vez que está en el centro del análisis, o sea, que ya tenemos internalizada esa problemática, recién podemos tratar de empezar a hacer el análisis. Una cosa que les cuento a propósito de esto es, no hace mucho, mejor digo, hace 2 semanas, hemos tenido reunión con un socio potencial y nos ha presentado una propuesta de trabajo para los próximos años. Interesante, ¿no? Y nosotros después le hemos dicho, ¿y esto cómo se relaciona con, o sea, quién es tu grupo objetivo? Y él dice, es este. ¿Y por qué tienes que trabajar con él? ¿O por qué nosotros tendríamos que financiar esto? Y entonces no hay respuestas claras. Entonces lo que le hemos dicho, pese a que antes ya le habíamos dicho, sí, cuando quieras trabajar con nosotros, tienes que entender lo que quiere decir análisis multidimensional de pobreza. Entonces, él en su conclusión, digo él porque era un colega, eran varios, pero él, un portavoz masculino, dijo en sus conclusiones, y todo esto está relacionado con el análisis de pobreza multidimensional. Esa fue la conclusión, en su última lámina, digamos, ¿no? Cuando todo lo que nos había dicho no tenía ni la más mínima relación con la pobreza multidimensional. Entonces, por eso es que ahora hacemos énfasis en que la pobreza tiene que ser el centro del análisis de todas las contribuciones que eventualmente pudiéramos presentar. Para que eso se cumpla, hace poco hemos sacado una especie de brochure para no oficial, para que todos los que están interesados en trabajar con nosotros pudieran leerlo, además que está en la página web de ASDI, pudieran leerlo y conocer y entender, internalizar e intentar aplicar lo que quiere decir análisis multidimensional de pobreza. Adelante, Gaby. Entonces, ¿cómo procedemos a realizar ese análisis multidimensional de pobreza? De la siguiente manera. Tenemos que identificar el quién. ¿Quién es pobre? ¿O quiénes son los pobres con los que queremos trabajar? Hombres y mujeres, hombres o mujeres, ¿no? Entonces, identificar quiénes son los pobres, esa es la primera tarea. Y el segundo paso que es necesario es conocer el contexto en que se manifiesta la pobreza. Una vez que está definido ese grupo objetivo, digamos, esos varios quiénes que pueden ser objeto de nuestro trabajo, sujeto en realidad de nuestro trabajo, que pueden ser hombres, mujeres, familias de los llanos, la multiplicidad de
personas que viven en Bolivia, poblaciones indígenas, adelante Gaby, indígenas, niños, jóvenes, mujeres en particular, porque Suecia hace mucho énfasis en mujeres y jóvenes, la población LGTBI, las personas con discapacidades diferentes, etc. Una vez que se puede identificar a quién puede ser el pobre que va a merecer la atención para empezar a trabajar por sus derechos. Entonces, una vez que, reitero, una vez que eso se hace, tenemos que empezar a ver el contexto. Porque de nada vale que nos quedemos en la teoría si es que no analizamos el contexto. Y en particular, en el caso nuestro, sabemos que nuestro contexto es altamente dinámico. Lo político institucional nunca puede estar fuera de nuestro análisis. Lo económico y social, naturalmente, que tiene su importancia. Lo ambiental en los últimos años ha adquirido vital importancia para analizar el contexto en el que nos desenvolvemos, y también las situaciones de paz o conflictividad eventualmente que pueden tener las sociedades. En el caso de Bolivia, sabemos que es una situación, una sociedad muy dinámica. Sin embargo, la definición de conflicto no es la que se utiliza para otras realidades. Otros países pueden ser calificados como país de conflicto, de alto conflicto, de bajo conflicto. En el caso de Bolivia no necesariamente aplica esa definición de conflictividad tal cual se la conoce internacionalmente. O las situaciones de paz también, como puede ser la situación que nos vaya a interesar analizar. Entonces, si recapitulamos rapidito lo que hemos dicho, para, de nuevo, no perder de vista lo que estamos diciendo para entender nuestros objetivos, es importante, dale Gaby, saber, conocer quién es pobre, en qué contexto se manifiesta esa pobreza y las razones, cómo, por qué existe. Es decir, las causas que le pueden originar, esa definición de pobreza. Parece repetitivo, pero después ustedes se van a dar cuenta que un poco que ayuda, digamos, ¿no? a generar. Y después, cuando hablemos la parte más operativa, van a entender por qué hago un poco énfasis en esta parte. ¿Cómo y por qué? Repetía las causas que originan la pobreza. Entonces, hasta ahora lo que hemos dicho es, o lo que hemos hecho es saber, conocer quién es pobre, en qué contexto, cómo y por qué. Y entonces ahora sí ya podemos finalmente hablar de lo que más nos interesa, digamos, ¿no? Las famosas dimensiones de la pobreza. Las notas técnicas de ASDI han establecido 4 dimensiones de momento. Seguro esto va a ir cambiando y vamos a tener mayor cantidad de dimensiones en algún futuro, pero de momento ASDI y nosotros, ASDI es de nuevo la agencia sueca, y nosotros trabajamos con 4 dimensiones. La primera dimensión es esta de recursos, que es la más conocida, la que más se utiliza, porque en general estaba asociada a la generación o a la percepción de ingresos. Entonces, eso era relativamente fácil medir y por eso era que se utiliza con mayor facilidad esa medición. Las mediciones de pobreza que hemos visto hace un momentito, cuando decíamos que Bolivia tenía alta pobreza en determinada época, etcétera, justamente están relacionadas a la medición de la pobreza en términos de ingreso, ¿no? Entonces, el ingreso era la forma más fácil de medir la pobreza. Aquí hay 2 puntualizaciones, ¿no?, que se tienen que hacer. Los recursos, de acuerdo a la metodología de ASDI, pueden ser monetarios o no monetarios, ¿no? Ahí estamos viendo una serie de características que hacen
o que muestran que los recursos pueden ser o los ingresos monetarios o ingresos no monetarios. Por ejemplo, para construir información, cuán suficientes son los niveles de ingreso que tiene el hogar, por seguir en el tema del ingreso. ¿Qué forma ese ingreso? No solamente los salarios, sino de repente remesas que han sido importantes en años anteriores, o las transferencias también que el gobierno ha hecho a las familias, que también son importantes en los últimos años, etcétera, ¿no? Además de eso, ¿qué otros recursos materiales poseen los individuos? En estos tiempos modernos, dependerá de dónde vive el sujeto, pueden ser terrenos, ganado, celulares, computadoras, etcétera, que ya forman parte de un recurso que antes no se lo consideraba, digamos, ¿no? De la misma manera, los derechos que pueden tener las personas para acceso a los recursos naturales. Tienen acceso a agua, a algunos bienes del ecosistema, las semillas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de los adultos, estos adultos tienen las características adecuadas para desempeñar empleos relativamente productivos que puedan como se hacía antes o como se hace ahora las tasas de finalización educativa primaria, secundaria o universitaria, etcétera, ¿no? El estado físico de los sujetos, hombres y mujeres que son parte del análisis, ¿no? Para que puedan demostrar que trabajan y gozan de buena salud, además. Y un tema que ahora últimamente ha venido afectando mucho en la cuantificación de los recursos, el tema de las migraciones, ¿no? Hay mucha migración campo-ciudad, entonces eso favorece a unos, puede perjudicar a otros, entonces eso afecta también la estabilidad o la generación de los recursos. Entonces, desde el punto de vista de ASDI, ser pobre en términos de recursos significa no tener acceso, por ejemplo, a recursos que puedan utilizarse para mantener un nivel de vida digno y satisfacer necesidades básicas. Todo eso que acabamos de ver es orientado a eso. Primera dimensión. Segunda dimensión, las oportunidades o las opciones. Esta dimensión pretende medir algunas características del capital humano prácticamente de hombres y mujeres de un país. ¿Hay un empleo productivo, apropiado, disponible para todos? ¿Cuáles son las tasas de desempleo, subempleo? En la construcción de indicadores, por ejemplo, ¿es accesible la educación para todos los grupos sociales? ¿Para qué grupos sí, para qué grupos no? Lo mismo en el tema de salud. Y que ahora mismo nos estamos dando cuenta que el sistema de salud tiene bastantes falencias y que necesita trabajarse. Entonces, seguramente una de las políticas que puedan empezar a atender las autoridades será justamente tratar de mejorar ciertas falencias para mejorar ese sistema. El acceso a los servicios necesarios es otro tema que es importante. No solo la salud ahora, estamos viendo cuán importante es el acceso a Internet de calidad, por ejemplo, ¿no? Esto que nosotros estamos trabajando en este momento es posible gracias a cierta calidad en el acceso a estas facilidades, ¿no? Entonces, son oportunidades o opciones que podemos tener las personas que vivimos en un determinado país, pero que seguramente no todos tienen esa posibilidad digamos, ¿no? Lo propio es el acceso a los servicios financieros, los préstamos, los seguros, etcétera. Todos pueden acceder a eso, hombres y mujeres en igualdad de condiciones, ciudades con más posibilidad que áreas rurales o viceversa, etcétera. Entonces, ese tipo de valoraciones también se tienen que hacer cuando se trata de analizar esto de las oportunidades y
las opciones. Y lo que había dicho al final de la anterior dimensión, ¿hasta qué punto están afectadas estas oportunidades y opciones por las tendencias demográficas o la migración, ¿verdad? Entonces, eso más o menos resume un poco la cantidad de variables que se pueden analizar para cuantificar la pobreza en términos de oportunidades y opciones. De nuevo, desde el punto de vista de ASDI, ser pobre en términos de oportunidades y opciones se refiere a las posibilidades que tiene una persona para desarrollar o utilizar los recursos que le son permitidos para salir de la pobreza. Tercera dimensión, entonces. Poder y voz. Cuando hemos empezado a desarrollar o a leer o a entender el tema de las dimensiones, realmente nos ha llamado la atención esta dimensión porque no siempre se la utilizaba, ¿no? O no siempre se la reconocía como vital para medir, cuantificar la pobreza o la reducción de su incidencia. Y entonces, poder y voz quiere decir en este caso, con qué derechos políticos o civiles cuentan las personas y si son respetados o no en una determinada sociedad o comunidad. ¿Cómo andamos en términos de discriminación? En todo tipo de discriminación, edad, identidad, orientación sexual, ese tipo de calificaciones que están ahí mencionadas en la lámina, ¿no? No solo esas dimensiones o características de discriminación, sino también los grupos que son discriminados. Grupos que pueden ser urbanos, rurales, en el mercado laboral, tenencia de tierra, de nuevo el acceso a educación o salud, también puede determinar ese tipo de que no haya igualdad de poder y voz en ese sentido, ¿no? En el tema de la justicia, por ejemplo, el acceso a la justicia, las prácticas justas, la gente está empoderada para reclamar, se le hace caso, puede reclamar, pero si no se hace caso, tampoco hay un ejercicio justo del derecho, del poder y voz, ¿no? Ese tipo de situaciones son analizadas para entender y cuantificar esta dimensión. Y más adelante vamos a ver cómo se ha hecho en el caso de Bolivia. Lo mismo, el tema de las tendencias demográficas y de población pueden también ser importantes para cuantificar la importancia relativa del poder y voz. En términos de poder y voz, la metodología de Suecia determina que uno es pobre en esta característica, en esta dimensión, cuando las capacidades de las personas para articular sus inquietudes, necesidades y derechos de manera informada se ejerce a cabalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la discriminación y la violación de los derechos humanos son aspectos importantes cuando se analiza esta dimensión. Y finalmente, la última dimensión es el tema está relacionada con la seguridad. Y la seguridad, en este caso seguridad humana, tiene algunas características que son relativamente fácilmente entendibles, pero que antes no se las tomaba tampoco en cuenta a la hora de trabajar en temas de reducción de pobreza. Y tiene un poco que ver justo con lo que estábamos hablando hace un momento, los conflictos. Hay relaciones de conflicto, hay posibilidades de conflicto, ¿en qué partes o qué tipo de conflicto? Bueno, hablemos de conflictividad, no tanto de conflicto. Cuando decimos conflicto, a veces uno se imagina conflictos armados, bélicos, etcétera, ¿no? No necesariamente en ese sentido, aunque no hemos estado
perdón, muy, muy lejanos de esa calificación en los últimos años. Y esto es particularmente importante en el trabajo de UNIR, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de conflictos, tensiones que pudieran resultar en violencia o que potencialmente podrían transformarse en conflictos, armados o no, ¿no? Y qué implicaciones puede tener, claro, en la vida de las personas. Y a nivel de conflictos, ya descendiendo, digamos, la vulnerabilidad de los grupos, ¿no? Si hay esos conflictos y si hay violencia, ¿qué causa esa violencia? Estructuras de poder establecidas, mal establecidas, pugnas por tener acceso a recursos económicos o no tenerlos, etcétera, ¿no? La violencia sexual o de género, ahora que es bastante elevada en los últimos meses. Eso es parte de esta dimensión, el análisis de esa dimensión. Entonces, lo mismo, esta dimensión puede verse afectada por prácticas demográficas, o por tendencias demográficas y de migración. ¿En qué medida? Digamos, entonces, eso también es parte del análisis, ¿no? En términos de seguridad humana, ASDI dice que la violencia y la inseguridad física y o sexual son restricciones para las posibilidades de los diferentes grupos que impiden avanzar en la reducción de la pobreza. Entonces, eso es importante tener en cuenta en nuestro análisis. Siguiente, por favor, Gaby. ¿Ya están cansados? No, todavía no. Ya vamos a terminar toda esta parte, no sé, enunciativa, y va a venir la parte más interesante después. La recapitulación rapidita nuevamente. Saber, conocer quién. El quién, reitero, es vital en nuestro trabajo y en el trabajo de todos los que quieran trabajar para reducir la pobreza. ¿En qué contexto? De nuevo, cómo, por qué, las dimensiones, de tal forma que no se pueda olvidar que el propósito principal de todo el trabajo que nosotros realizamos es reducir la pobreza. Entonces, dicho eso, ya pueden ustedes ver el esquema completo de la metodología de ASDI. Dale, Gaby. Y este es el esquemita que nos caracteriza y que es el que ayuda a entender. Y es bien facilito, no se necesita mucha memoria para, después de lo que hemos escuchado, entender, internalizar y practicar, diría yo. ¿Y por qué digo que es relativamente fácil su interpretación primero y después su expresión? Porque si ustedes se dan cuenta, son las letras seguiditas, ¿no? La OPQRS, las que diseñan esta metodología. La única diferencia es que la Q, el quién, está en el centro. Si ustedes se fijan, esa Q es la fundamental. ¿Quién? ¿Hombre o mujer? Esa Q es la fundamental. La O, ahí están las oportunidades. La P, poder. La Q de nuevo en el centro. R, recursos. Y S, seguridad. Entonces, cuando uno dice, ¿cuáles son las dimensiones, las 4 famosas dimensiones de la pobreza? Es facilito, con esta reglita medio mnemotécnica, decir, bueno, es OPQRS y así, O, P, R, S y el Q, que es lo más importante, quiénes, ¿no? Entonces, con eso ya ustedes pueden empezar a pensar en términos de pobreza multidimensional en sus alocuciones, en sus presentaciones, en discusiones incluso, ¿no? Esto casi ya termina un poco la parte teórica. Dale, Gabrielita. Porque ya nos deja el análisis multidimensional de la pobreza en la práctica habitual. Entonces, toda esa teoría que hemos escuchado un poquito se tiene que aplicar
cuando nosotros hablamos con UNIR, con IDEA, con cualquier otra contraparte con la que trabajamos, en tratar de identificar los grupos que viven en pobreza, que pueden afectar nuestro trabajo, nuestra iniciativa, en qué dimensiones pensamos nosotros que vamos a poder incidir en todas las dimensiones, en solo alguna, más que otra, etcétera, ¿no? En qué o en cuáles causas de pobreza o de vulnerabilidad pensamos que vamos a enfocar nuestro trabajo, qué restricciones, oportunidades, etcétera, ¿no? Tal vez alguno de ustedes se pregunta, ¿y cómo cumple esto UNIR? ¿O cómo cumple esto otra? ¿Ha habido algún corte? Arturo, no se te escucha. Si podemos intentar, por favor, conectarnos. No se te escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí, mejoró. Ahora sí. Perfecto. Sí, se escucha. Arturo, adelante, por favor. Gracias. Algo ha debido pasar. Bueno, decían, felizmente ustedes estaban pudiendo leer, ¿no? Decía, en el caso de UNIR, particularmente, por ejemplo, el tema de poder y voz y los niveles de conflictividad en situaciones de prevención de conflictos pueden ser importantes o han podido ser aprovechados para trabajar en esa dimensión específica. Pero la oportunidad también es importante para, la dimensión de oportunidad también es importante para el trabajo de UNIR. Y crean o no, también el tema de la seguridad, porque la seguridad humana en relación, por ejemplo, con la seguridad o inseguridad física también es importante y se relaciona con el trabajo. Entonces, los socios tienen que ser imaginativos para tratar de encontrar la mejor forma de trabajar en este tema de análisis multidimensional de pobreza. Y con esto casi creo que ya termino esta parte. Decía, el socio tiene que, unita más, el socio tiene que ser imaginativo, ¿no? Desde el punto de vista del socio, tiene que preguntarse si lo que están haciendo, si lo que quieren trabajar con nosotros es consistente con el análisis multidimensional. Les reitero lo que había sucedido hace un par de semanas con esta propuesta, digamos, ¿no? Hay algunas brechas que se pueden identificar, hay inconsistencias en lo que se quiere hacer, es posible. ¿Cómo se puede explicar y cómo se puede subsanar aquello? Etcétera, ¿no? Entonces son tareas de reflexión que les damos a veces a los socios antes de que podamos discutir con seriedad una propuesta que ellos puedan presentar. En realidad, lo que queremos es que se pueda mantener el enfoque nuestro de reducción de pobreza con este análisis multidimensional para lograr llegar a un feliz término cuando tengamos que trabajar conjuntamente. Con eso sí concluimos la primera parte de esta exposición. No tengo control de cuánto tiempo he utilizado. Rodrigo. Tu micrófono, Rodrigo. Tu micrófono, Rodrigo. Sí, perdón, mil disculpas. Decía Arturo que prácticamente has cumplido el tiempo excelente, menos 2-3 minutos, o sea que estamos realmente muy bien. Muy bueno, buen entonces puedo continuar esta segunda parte que es mucho más amena. Me puede tomar unos, no sé, 20 minutos más, ¿está bien? Pregunto a los organizadores. Está bien, 15 minutos mejor, Arturo, así tenemos tiempito para las preguntas. ¿Qué tal? Ya.
Corro entonces. Esto es más facilito correr. Está bien, gracias. Está muy Entonces, bien, con esta muchas primera gracias. parte, no a ustedes, con esta primera parte concluida, vemos que hemos dado un primer jaque al conocimiento y al proceso de entender el análisis de pobreza multidimensional. Entonces, en el caso específico de Bolivia, ¿cómo hemos trabajado? Porque todo esto ha sido teórico y bueno, ahora, ¿cómo se relaciona en el trabajo? ¿Cómo lo hemos hecho? Entonces, el tema de la estrategia, el tema del análisis multidimensional de la pobreza nos ha venido a nosotros como encargo de nuestra sede en el 2016. Entonces, a partir de ahí es que nos dicen Bolivia tiene que ser país piloto para desarrollar este análisis en su trabajo diario, en su trabajo habitual. Y evidentemente hemos sido país piloto, hemos empezado a trabajar el 2017. No sabíamos cómo hacerlo, porque las instrucciones son simplemente hagan. Y como son piloto, desarrollarán ustedes una metodología y nos hacen conocer y veremos cómo han hecho los otros pilotos. Otros 5 países otros 4 países más eran pilotos. Y empezamos a tratar de entender cómo podíamos hacer. Inicialmente pensábamos hacerlo nosotros mismos, con el personal técnico profesional de la embajada, hacerlo nosotros mismos, pero era complicado, era difícil y demasiado tiempo. Entonces hubiéramos desatendido de repente algunas otras obligaciones. Entonces, vimos por conveniente empezar a conversar con instituciones que tienen experiencia en este tipo de análisis y que pudieran realizar. Entonces, hemos tenido coqueteos con varias instituciones de análisis de investigación, UDAPE, por ejemplo, la propia Agencia de Naciones Unidas, CEDLA, otras instituciones, de tal forma que hemos sido ¿cómo se llama el Instituto de la Católica de Investigación Socioeconómicas, creo que es de la Universidad Católica, el de San Andrés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hemos tenido varias charlas y explicaciones acerca de lo que queríamos hacer y les hemos dicho si nos pudieran después de un tiempito, una semana o algo así, responder con una propuesta de trabajo respecto de lo que habían entendido y cómo pensarían ellos trabajar con nosotros. Y nada, entonces hemos recibido algunas propuestas metodológicas y la que mejor respondió a lo que nosotros queríamos fue la de CEDLA. Entonces elegimos a CEDLA y a partir de ahí firmamos un convenio que está todavía vigente y CEDLA se encargó de desarrollar el análisis de pobreza multidimensional para el país. Ellos han empezado a recolectar la información el 2018 en realidad, y hasta julio del 2019 ya han tenido los primeros resultados con información estadística 2017. Y eso es lo que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que ha sucedido con esa información de CEDLA. Cuando CEDLA empieza a anunciar que había concluido su análisis, entonces la prensa recoge de diversas formas ese anuncio que hace conocer CEDLA. El país de Tarija, por ejemplo, habla de que el CEDLA presentará su índice de pobreza multidimensional, opinión en Cochabamba de una forma parecida, el PIEB, el DIA, todos, digamos, ¿no? Como están viendo ustedes en la gráfica. Quizá lo único que llama la atención es la nota esta de la derecha, ¿no? El del extremo derecho arriba, que es el único aviso, el único anuncio o la única noticia que dice más de la mitad de la población boliviana continúa sumida en la pobreza. Los otros sí han dicho correctamente, han utilizado el tema multidimensional, digamos, ¿no? Entonces, solamente esa, por ejemplo, ese titular pudiera ser mal interpretado por algún lector, acucioso en todo caso. Una vez que se conoce la publicación, esto ha sido a fines de julio del 2019, ¿no? Una vez que se conoce el índice, entonces las reacciones al día siguiente fueron de lo más variadas. La siguiente lámina nos muestra, por ejemplo, algunas de las reacciones de la prensa.
que obviamente no eran en particular del gusto del gobierno. El vicepresidente fue uno de los más recalcitrantes defensores de que esa información no era correcta. Niega que la pobreza llegue a ese porcentaje. Hay varias publicaciones del vicepresidente. El propio director del INE sale a aclarar que no era verdad lo que Cedal había dicho. Por otro lado, por ejemplo, el analista Chávez, con algún conocimiento técnico, obviamente, dice el milagro populista es que, claro, había más plata, pero más pobres. Entonces, el tema es que aquí el vicepresidente yo creo que ha estado relativamente correcto. De hecho, cuando aquí en el centro dice García Linera, dice que Mesa dejó 39% de pobreza y se la redujo al 15%, la siguiente lámina, por favor. Esa afirmación es correcta. Fíjense ustedes que el 2005, digamos, teníamos 38.2 y el 2018, cuando con la información hace esa reflexión el señor vicepresidente, evidentemente hay una reducción de 38 a 15, ¿no? Volvamos a la anterior, por favor. Esa es la única aseveración correcta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que cuál era el problema de estas aseveraciones y del propio director del INE en su momento? Es que el CEDAL estaba hablando de pobreza multidimensional y toda la gente aquí estaba acostumbrada a definir la pobreza en términos de ingreso. Por eso es que García Linera dice, Mesa dejó 38, 39 y nosotros la bajamos al 15, que reitero, era correcto, pero las diferentes formas de medir la pobreza no habían sido aclaradas. Y entonces ahí empezó a suscitarse un debate. Claro, ¿cuál era el problema? Estamos hablando de julio-agosto del 2019, ¿verdad? Año electoral. Y claro, lo que uno decía, el otro se apropiaba. Y entonces, claro, para el candidato que podía estar en carrera electoral, anunciar que había más o menos pobreza, le podía significar más o menos votos, digamos, ¿no? Entonces, el tema del calendario electoral, cuando salió este indicador, hizo que, claro, se exacerbe un poco los ánimos y que hayan distintas manifestaciones a favor o en contra del trabajo de Cedal. Vámonos a la siguiente, después de la pobreza. Muy bien. Entonces decía, Cedal hace la medición de la pobreza multidimensional en Bolivia con información del 2007 y esa es la carátula de la publicación que está disponible. En todo caso, ustedes pueden obtenerla en la página web de Cedal y está disponible. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características del trabajo de Cedal? El trabajo de Cedal, para hacer el análisis multidimensional de pobreza, establece las 4 dimensiones que hemos mencionado, pero además identifica 9 subdimensiones y además construye 23 indicadores. Ese es el aporte metodológico y de investigación de Cedal a todo este trabajo o esta exposición analítica que hemos tenido hasta el momento. En la dimensión de recursos, por ejemplo, ellos identifican 2 subdimensiones, estas que están ustedes viendo, recursos monetarios y no monetarios, y otros 4 indicadores para los que construyen la información respectiva, recaban la información y entonces pueden después valorar, ¿no? El tema de oportunidades involucra para el trabajo de Cedal, la siguiente, la identificación de 4 subdimensiones y como 6, 7 otros indicadores, digamos, ¿no? Aquí ustedes están viendo las 3 dimensiones primeras: educación, salud, acceso a trabajo,
calidad del empleo, y en la siguiente va a venir la calidad de vivienda y el medio ambiente, ¿no? Y eso tiene que ver, reitero, con la construcción de indicadores que miden el hacinamiento, la asistencia o la utilización de agua mejorada, el acceso a saneamiento mejorado, energía utilizada, etcétera, ¿no? En la siguiente página, en la siguiente transparencia, Gabrielita, está la última de las categorías, un poquito más arriba. Bueno, estaba la última, es ahí, la de oportunidad, que era la calidad de la vivienda, con un 5 o con 6 dimensiones, indicadores que construye CEDLA. Siguiente, ahí está bien. En cuanto a la pobreza, no, un poquito adelante, atrás, perdón. En cuanto a la dimensión de poder y voz, noten ustedes que solo CEDLA pudo construir pudo identificar una subdimensión y solo una, ¿cómo se llama? Un indicador, la posibilidad de construir un indicador. Ese indicador es la participación sindical o gremial del encuestado, digamos, ¿no? Y en el caso de seguridad humana son 2 subdimensiones más 3 indicadores que construyó CEDLA. Toda esta construcción de indicadores está obviamente basada y fue hecha con documentación de la encuesta de hogares del INE, ¿no? Entonces fue un trabajo muy importante que se dieron a la tarea de construir los investigadores de CEDLA para poder armar este índice de pobreza multidimensional. Reitero, en el tema de poder y voz es la única que tiene solamente un indicador, ¿no? Por las características nuestras también, ¿no? Como a manera de propaganda, les puedo anticipar que el CEDLA está construyendo, o más bien está actualizando el índice de pobreza multidimensional, y pensamos que lo vamos a tener listo hacia fines de mayo o de junio. Esa actualización involucra no solamente datos de 2018, o 2019, sino también la incorporación de indicadores adicionales justamente en el tema de poder y voz. Entonces, se va a enriquecer el indicador de pobreza multidimensional en los próximos meses. Una nota técnica para entender el índice de pobreza es algunas medidas que utilizan los estadísticos. Esto no es invención de CEDLA, es metodología tradicional que utilizan las Naciones Unidas, la CEPAL, etcétera, cuando se trata de medir pobreza. Entonces se mide la incidencia, que ellos denominan H, que es la proporción de personas pobres respecto a la población total, y la intensidad, que es la proporción de derechos no ejercidos entre los encuestados. Además, las publicaciones de pobreza multidimensional hablan de un umbral, ¿no? Que es una especie de umbral, de momento de corte, digamos, ¿no? De corte que se hace con las muestras. Y ese umbral clasifica a las personas como pobres cuando la cantidad de indicadores de las subdimensiones en las que experimenta privaciones es por lo menos 9, en este caso de CEDLA, ¿verdad? ¿Por qué es 9? Porque el umbral que ellos han visto por conveniente es utilizar un 40%. Y de los 23 indicadores que he mencionado que trabaja CEDLA, el 40% es 9. Entonces, si en 9 indicadores experimenta pobreza, entonces esa persona es calificada como pobre multidimensionalmente. Y finalmente, ¿cuáles son los resultados? Para Bolivia, de acuerdo al trabajo de CEDLA, el IPM, el índice de pobreza multidimensional, es de 29.7%. Reitero, el umbral siempre va a ser 40%, y la incidencia, es decir, eso que mencionaba, la proporción de personas pobres respecto de la población total es del 55%, y la intensidad 54%. Entonces, la multiplicación de la incidencia por la intensidad
nos da el IPM de 29.7%, que es lo que está oficialmente establecido en el trabajo de CEDRA. Ahí está nuevamente la aclaración del umbral K, que dice que clasifica a la persona como pobre cuando la cantidad de indicadores de subdimensión en los que experimenta privación es de 40%, es decir, 9 de los 23 que he mencionado. Veamos algunos resultados de CEDRA adicionales que nos permitan un poco mejorar, mejor entender algunos detalles. Obviamente, la medición es a nivel de Bolivia, urbana y rural, como suele suceder, porque es importante conocer. Hemos dicho, a nivel de Bolivia, el indicador es de 29.7%, rural es 40%, 40.5%, y urbano 26.2%. La forma en que las diferentes dimensiones determinan el valor del indicador están expresadas ahí, poco ponderadas. Fíjense que siempre se ha podido notar que los recursos son los que más ponderan, los que más explican la determinación del final del índice de pobreza multidimensional, ¿no? Las otras dimensiones son también importantes, pero noten, reitero que los recursos son muy importantes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que la información para las dos subdimensiones con las que trabajó CEDRA y esos 4 indicadores realmente permiten apreciar que el tema de los recursos, y no estoy hablando de recursos monetarios, ¿verdad?, sino recursos monetarios, no monetarios, etcétera, son importantes. No es menos llamativo el hecho de que el tema de la dimensión poder y voz, que es la que está en naranja en el gráfico, teniendo un solo indicador, pesa como 12% en general, digamos, ¿no? Casi cercano, por ejemplo, al indicador al último indicador de la dimensión de seguridad humana, ¿no? Entonces, eso es importante, que con un solo indicador tiene un peso bastante interesante el tema de la dimensión de poder y voz. Vámonos a la siguiente, que es la que nos puede interesar más. A nivel de departamentos, fíjense, esta es la relación. Cuando uno pensaba o estaba tratando de ver cuál hubiera sido el departamento con mayor pobreza multidimensional o con menor pobreza multidimensional, de repente las apuestas se hubieran perdido. En la última columna, fíjense que el mejor departamento, en el sentido de tener menos pobreza multidimensional, por su índice, medido por su índice, es Santa Cruz, ¿verdad? Tarija ocupa el segundo lugar y Pando el tercer lugar. Lo de Pando es ciertamente llamativo. Uno no pudiera esperar eso, pero esos son los resultados. Y noten también ustedes que los 3 departamentos que acabo de mencionar están por debajo de la media 29.7, ¿verdad? Entonces, es interesante esa situación. El cuarto departamento, que puede ser relativamente menos pobre, es, creo que Chuquisaca, ¿verdad? Pero ya todo el resto empiezan a estar por encima de la media del nacional. No ha causado no ha sido muy novedoso que el departamento con mayor cantidad de pobreza multidimensional sea, creo que Potosí, ¿no? Claro, sí, Potosí, con 36%, o con 20%, sí, 36%. Entonces, eso ratifica un poco la situación por la que está ese departamento. Pero fíjense ustedes, y eso es otra sorpresa de la información, que Beni está muy cerca. Es decir, la pobreza multidimensional en Beni está bastante cerca de la de Potosí. Ese es un hallazgo importante que puede ser, o que debería ser tomado en cuenta por los hacedores de política para mejorar las condiciones de esa región en particular. Muy interesante ese hallazgo, ¿no?
A nivel daremos, urbano-rural, ustedes... Arturo, te propongo que nos demos 2 minutos ¿Perdón? más para tener un lapso prudencial con las preguntas. Con todo gusto, sí, y esta vez cumplo. Las diferencias, en todo caso, ustedes van a tener la presentación también a disposición suya mañana y pueden hacer más disquisiciones y mayores conclusiones con esta información. Y si leen el trabajo de Cédula con mayor posibilidad, ¿verdad? Cuando se trata de estratos geográficos, como dice el cuadrito, pues igual, hay diferencias entre la ciudad capital y el resto urbano y obviamente en la parte rural. El tamaño del hogar, por ejemplo, es interesante. Fíjense ustedes que cuando los hogares tienen de 2 a 3 personas es cuando menos niveles de pobreza multidimensional presentan. En cambio, los hogares con mayor cantidad de miembros, 6 o más personas, son los relativamente más pobres multidimensionalmente. Y eso puede tener una explicación casi lógica, ¿no? Hay más bocas que alimentar, por ejemplo. Entonces, puede ser más difícil conseguir el alimento o que todos puedan trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una situación interesante. En relación a la edad, se nota una tendencia interesante. O sea, en tanto los jefes de hogar son jóvenes y van creciendo, los índices de pobreza multidimensional van aumentando, ¿no? Entonces, a mayor edad, más pobreza multidimensional cuando hablamos del jefe de hogar. En el caso de sexo, hombre o mujer, no hay una diferencia significativa. El que hombre o mujer sean jefes de familia no afecta en que sean más o menos pobres multidimensionalmente, ¿no? O sea, tienen la misma casi distribución y muy cerquita a la media nacional. Bueno, las conclusiones, rapidito nomás, ya las leo. Se necesitan políticas públicas que cambien la estructura productiva con diversificación, progreso técnico, creación de empleos y sobre todo desde la perspectiva que estamos hablando, que promuevan mejoras en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y políticos de la población. Eso no es novedoso. Lo de la calidad y estabilidad del empleo también es importante que se pueda tomar en cuenta en algún momento, ¿no? Dale, Gaby. El tema de las políticas fiscales en general han sido regresivas y el gasto social está acondicionado por los precios que podamos obtener de la materia prima que exportamos. Entonces, si tenemos buenos ingresos como hemos tenido antes, es posible que pudiéramos tener una buena reasignación de recursos. El tema de las transferencias ha sido el caso. ¿Por cuánto tiempo vamos a poder mantener esas transferencias en poder de la población? Ese es otro tema. Siguiente. Lo que sucede es que en momentos de desaceleración, como los que nos está empezando a tocar vivir, las políticas públicas solo quieren restaurar los equilibrios fiscales u otro tipo de equilibrios macroeconómicos que se han perdido, pero nuevamente empiezan a postergar los cambios estructurales que necesitamos para frenar el empobrecimiento de nuestra población, ¿verdad? Y siguiente. Esto ya es repetitivo, que tenemos una estructura productiva muy especial, con capacidad técnica de nuestros trabajadores que no es de las mejores, y eso incide en productividad, etcétera. Y obviamente a nivel de los mismos trabajadores, bajos ingresos y escaso o nulo acceso a mecanismos de protección social. El abordaje multidimensional de la pobreza desde el enfoque basado en derechos que mencionaba debe determinar la necesidad de diseñar políticas públicas orientadas a la atención de esas demandas de los grupos sociales que viven en esos efectos de la desigualdad y sus necesidades particulares para garantizar las condiciones de igualdad real y no solo políticas asistenciales, que es lo que ha venido sucediendo. Creo que con eso terminamos, con la preocupación de que evidentemente vienen tiempos muy difíciles. Y un poco en línea con el título de la exposición que me habían asignado, va a ser mucho más compleja y la fragilidad de nuestro contexto aún más difícil todavía, ¿no?
Entonces, creo que hay otras conclusiones que pueden sacarse a nivel regional, muy importantes, que se las dejo a ustedes, queridos amigos. Muchas gracias. Perdón por haberme excedido unos minutos. No, muchísimas gracias, Arturo. Realmente ha sido muy, muy ilustrativa tu exposición. Ha sido muy completa la exposición de la pobreza, el concepto de la pobreza multidimensional y además luego ver la aplicación práctica ya en el trabajo del CEDLA, en fin. Vamos a pasar a las preguntas, a la parte de preguntas, y yo lo que voy a hacer es ir leyendo las preguntas de los participantes en el orden en que se han ido anotando, escribiendo, ¿no? A ver, la primera pregunta es la de el amigo Amado Ríos, que dice que se refiere a las desigualdades. Dice, él pregunta, ¿por qué hay familias demasiado ricas y otras demasiado pobres? Buena pregunta, buenísima pregunta. Y cuando uno tiene buenísimas preguntas, no hay buenas respuestas. Hola, hola. Sí. Adelante. Pues eso tiene que ver con las condiciones estructurales de las economías, de las sociedades, ¿no? Y no es un hecho aislado. O sea, el índice de desigualdades ha venido mejorando ciertamente en los últimos tiempos, pero todavía hay como 47%, según el Gini de Bolivia, que es demasiado elevado, digamos, ¿no? Son las condiciones estructurales de nuestra realidad que determinan eso. Por decir algo, la propiedad de los medios de producción puede ser uno de los factores que determina el resultado que menciona el amigo, pero además pueden haber otros también, ¿no? Es una pregunta que nunca puede tener una respuesta completa y correcta en determinado momento. Completísima. Bueno, el amigo Javier Márquez pregunta, buenas noches a todos, nos parece muy importante el análisis, o buenas noches a todos más bien, me parece muy importante el análisis de la pobreza, pero sobre todo me parece muy importante realizar acciones para erradicarla gradualmente. Es verdad que el gobierno de Evo Morales redujo la pobreza cuando se contaba con grandes recursos monetarios provenientes del gas y otros, otorgando bonos, doble aguinaldos y otros. Pero eso fue ficticio, dice don Javier Márquez. Licenciado Beltrán, ahora que no tenemos esos recursos monetarios, ¿cómo reducimos la pobreza? Es evidente lo que dice el amigo, que en gobiernos anteriores se ha avanzado en la reducción de pobreza medida en términos de ingresos, reitero. Y cuando tenemos esta realidad multidimensional, entonces el desafío es mucho mayor. Y lo que menciona el señor Márquez, ha dicho, ¿verdad? Pues es correcto. Ahora vamos a tener mucho más problemas de tratar de tener políticas, que es la parte con la que he concluido en una de las transparencias, ¿no? Tenemos grandes desafíos, pero no tenemos muchos recursos. Y ese es el gran problema que tiene la economía en general, ¿no? Hay infinidad de necesidades que satisfacer y escasez de recursos. Y en el caso particular nuestro nos va a costar mucho. Yo todavía pienso que el nuevo plan de desarrollo, el PDES, que va a elaborar el gobierno y que lo vamos a tener aparentemente en abril, pudiera estar orientado a tomar acciones concretas de reducción de pobreza, pero claro, su financiamiento ha de estar también, me imagino, condicionado a las disponibilidades y buena voluntad de la cooperación internacional. El gobierno por sí mismo no creo que tenga los recursos que vaya a necesitar para ejecutar ese PDES. Carlos Zavala pregunta, la temática de seguridad alimentaria por un lado y los desastres naturales por otro, ¿en qué dimensiones de la metodología propuesta por Suecia se encuentran? En la dimensión de seguridad. La dimensión de seguridad humana, hay una subdimensión que puede ser identificada como seguridad alimentaria. En el esquemita que ustedes lo van a tener mañana, seguramente está ahí, identificada. Dushinka Brozovic pregunta,
¿Cómo se pueden desarrollar indicadores medibles en los proyectos considerando la pobreza multidimensional? Hay experiencias de los distintos proyectos en los que identifican una dimensión en la que trabajar, alguna subdimensión específica o algún indicador que se puede construir en esa dimensión. Y, ¿me escuchan? Sí. Adelante. Una vez que se ha identificado ese indicador o esa subdimensión, para empezar se construye una línea base. Y a partir de esa línea base se pueden empezar a hacer esfuerzos. Si acaso son temas mucho más fáciles, por así decirlo, de identificar y existe una línea base, por ejemplo, alguno de los indicadores ya construido por el CEDLA, el interesado o la entidad interesada en trabajar con nosotros pudiera identificar ese indicador y empezar a tomar acciones para mejorar una vez que ha definido lo que tiene que hacer. Pero reitero, en general, las entidades preparan líneas base que son después medibles, no solo por ellos mismos, sino por otros, competencia o no competencia, para avanzar en este tema. Carlos Rico Solís pregunta, hace el siguiente comentario. El problema de este tipo de medición es que no distinguen efectos coyunturales como ser el uso temporal de algunos recursos, como ser, por ejemplo, el gas o el petróleo, que cuando se termina la pobreza vuelve a su dimensión permanente. Se puede decir antes del gas pobres, después del gas más pobres. ¿Qué opina usted? Sí, es verdad. Todos estos análisis tienen que ser o son válidos en un momento del tiempo, ¿no? Por eso es que en el caso de CEDLA dice, con la información de 2017, este es el resultado. Entonces, eso es una especie de fotografía de lo que ha sucedido en el análisis de pobreza multidimensional para esa época. Lo mismo, así como el amigo menciona el gas, lo mismo podemos decir post-COVID o antes del COVID. Porque esto que está sucediendo en este momento también nos va, seguramente, yo creo que la medición de CEDLA no va a poder reflejar eso, pero la próxima medición de análisis de pobreza multidimensional seguramente nos va a mostrar que hemos retrocedido multidimensionalmente en varios indicadores, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con el COVID. Y eso uno fácil lo percibe: mayor violencia intrafamiliar, mayor cantidad de feminicidios, situación laboral inestable, reducciones de trabajo en algunos casos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que van a haber retrocesos, rebotes, digamos, ¿no?, en el tema de la medición de análisis de pobreza multidimensional. Bueno, creo que ya has respondido la siguiente pregunta, que era de Orlando Tejerina, que dice: felicidades por la ponencia. Pregunto, ¿cuánto cree que ha incrementado la pobreza en Bolivia por la pandemia del COVID-19 que estamos atravesando? ¿Cómo se podría cambiar o mejorar el índice de mejoría económica en nuestro país? Pues no sé, o sea, no me animaría a dar un número, pero me imagino que lo que se vaya a hacer de ahora en adelante, si es que se hace, podrá mejorar esa medición. Ya digo, que se vaya a hacer el 2020, perdón, el 2022 o el 2023, con información que se tenga recogida ahora, en estos días, ¿no?, 2021 o algo así. Es difícil. Pero seguramente que la vamos a tener, en su momento la vamos a tener. Ahora, el otro tema es que a veces la información estadística es difícil conseguirla, porque esta información se basa en encuestas de hogar que hace el INE, que normalmente las hace con cierta periodicidad. Pero en estas condiciones, por ejemplo, de pandemia, bien difícil va a ser que se puedan hacer encuestas, ¿no?, o viajes o entrevistas directas con algunos interesados. Se puede recurrir a la entrevista telefónica o vía algún medio, pero no necesariamente eso va a reflejar la integridad o calidad de la encuesta. Entonces, ahí van a haber problemas. Y eso quiere decir que de repente vamos a tener algunos rezagos, retrasos en la generación de un índice. Ojalá no, pero existe esa posibilidad.
Bueno, y la amiga Grisel Barinia Morales Avilés pregunta, desde el enfoque de pobreza multidimensional y de derechos, ¿cuál sería el lugar del sector privado o del emprendedor tomando en cuenta su rol en la economía del país? Igual que el sector público, o mayor importancia del sector público. Me gusta esa pregunta porque alguna vez que me han formulado, yo he dicho, a ver, una tijera tiene dos partes para cortar, digamos, ¿no? Las dos hojas. ¿Cuál es la hoja que corta más? Esta, digamos, que está arriba o abajo. Es el accionar de ambas, ¿verdad? Entonces, el trabajo conjunto entre el sector público y privado es importante para avanzar en la reducción de pobreza. Es un desafío de ambos, para ambos. Víctor Villarruel pregunta, ¿el grado de escolaridad cuánto influye en el grado de pobreza? Está también medido en la dimensión de oportunidades y recursos. Y ahí hay mediciones que obviamente se pueden utilizar. Lo que normalmente muestra la información es que a mayor escolaridad hay mejor posibilidad, o mejores posibilidades de conseguir trabajos estables y mejor remunerados. Okay, hay que entender en todo caso la relatividad de la escolaridad, ¿no? Estamos hablando, o puede ser escolaridad completa, quiero decir, nivel secundario, o lo que ha empezado a suceder, nivel técnico. Sí, pero a mayor grado de, en ese sentido, escolaridad o asistencia a centros técnicos del individuo, hay mayores posibilidades de empleo, mejor empleo y estable. Correcto. A ver, un comentario de oficina dice, como un comentario muy interesante, los indicadores multidimensionales de la pobreza dan como resultado un departamento de Tarija como el segundo departamento relativamente menos pobre en función a las ecuaciones multidimensionales. Me parece que el INE da resultados muy genéricos tomando en cuenta solo el PIB, en el que si tomamos en cuenta ese tipo de indicadores, sacando el componente recurso hidrocarburífero, Tarija tendría un promedio muy bajo. Sin embargo, los indicadores multidimensionales van en frecuencia con los procesos mundiales. Si quieres hacer algún comentario. Solamente aislando aislando el efecto de ingresos por hidrocarburos, obviamente se distorsiona la situación de Tarija, pero es injusto hacer eso, ¿verdad? Porque el departamento y el país se beneficia de la existencia de esos recursos. Entonces, para fines estadísticos, uno puede decir, bueno, sin hidrocarburos Tarija es tan pobre como XX, pero eso no es justo porque finalmente la forma en la que se ha medido la pobreza, ya ahora multidimensional, hace que la existencia de esos recursos también puedan incidir en mejores condiciones de salud, de vivienda, de educación, etcétera, ¿no? Entonces es parte de todo ese proceso. Entonces hay que tener cuidado. No tenemos que ser demasiado exigentes, malos con nosotros mismos. Bueno, y Rubén Mendoza pregunta, ¿las ONGs y fundaciones, sociedad civil, en qué aspectos tendrían que hacer énfasis para contribuir a superar los índices de pobreza multidimensional? En su trabajo diario, yo creo que hay que de alguna manera yo creo que lo hacen sin saber que lo hacen. Quiero decir, el tema de pobreza multidimensional recién está empezando a sonar y a entenderse desde esa perspectiva que he intentado explicar. Pero una ONG o no sé, alguna entidad privada, en su trabajo, por supuesto que debe tener elementos de convicción que hacen que están trabajando, o sea, estoy haciendo abstracción de que el beneficio o el lucro está aparte, digamos, ¿no? Sino que tienen un objetivo para mejorar las condiciones de vida de las gentes con las que trabajan, digamos. Una fábrica de helados, de refrescos, etcétera, incluso tiene ya objetivos sociales, ¿no? Para poder justificar su presencia en el medio, ¿no? En las industrias, etcétera. Entonces, hay poco a poco ya empieza a tomar cuerpo esa responsabilidad social que ahora se llama, justamente encaminada a tratar de mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, ¿no? Gustavo Castellanos nos pregunta, ¿en qué otros países se ha aplicado esta metodología y comparativamente con Bolivia, qué resultados se han encontrado?
Bueno, la CEPAL utiliza una metodología parecida y tiene indicadores para diferentes países. La metodología de la CEPAL no coincide exactamente con la de SEDA. Es decir, digo mal, el indicador de la CEPAL no coincide con el indicador de SEDA exactamente. La metodología es la misma. La Universidad de Oxford también tiene el mismo enfoque de análisis multidimensional de pobreza y utiliza indicadores similares. Estadísticamente, econométricamente, todos son similares. La metodología es parecida, solamente que difieren la cantidad de variables, la cantidad de indicadores y cómo se construyen ese indicador. Un indicador de tenencia de tierra, por ejemplo, de repente es nulo aplicarlo. No sé si es bueno el ejemplo, en Estados Unidos, digamos, ¿no? O en otro país, digamos, pero es pertinente hacerlo aquí. Entonces, ese tipo de situaciones es característica de cada uno de las regiones, pero la metodología es estándar. Al amigo yo le recomiendo que lea o entre a la página de Oxford y ahí va a encontrar el análisis multidimensional de pobreza con indicadores, con índices. También hay para Bolivia, siguiendo esa metodología. Quiero unir dos preguntas que no están relacionadas del amigo Alejandro Cari y del amigo Walter Chavarría. A ver, Alejandro Cari dice, ¿qué debería hacer el gobierno, las gobernaciones y los municipios para bajar esas estadísticas de pobreza? Pregunta, ¿el capitalismo es la solución para combatir la pobreza? Y Walter Chavarría dice, en Bolivia hay un fenómeno que debería analizarse y es un estado rico con pueblo pobre en Bolivia. A ver, no sé qué le dices a Alejandro Cari, que dice qué deberían hacer el gobierno, las gobernaciones, y si el capitalismo es la solución para combatir la pobreza. Se nos ha ido tu audio, se nos ha ido tu audio. Se ha muteado. No te escuchamos todavía. Sigue muteado, sigue muteado. Mientras tanto, tal vez recordar que ya pueden llenar la encuesta, varios ya lo han hecho, los links han sido compartidos, o el link más bien, entonces invitar a todos y todas los que han participado en esta sesión a llenar por favor la encuesta. Ya estamos de nuevo. Ah, no, todavía no. Todavía no, Arturo. Sigue muteado tu audio. Tal vez Israel, si podemos intentar, tal vez en control central está cerrado el micrófono. Gabriela, buenas noches. No, no está cerrado. Él lo ha muteado en su configuración. Está habilitado. Tal vez sea cuestión de los audífonos. Puede ser, esa una posibilidad. ¿No? ¿Cómo se resuelve esto? Nada. Bueno, de todas formas, estamos en tiempo. Ahora sí, ya. estaba ya casi habilitando. Presionaste algo, Arturo, que hizo habilitar. Tal vez es la conexión. Sí, ahora sí. Ahora sí, Arturo. Qué raro, yo no toco nada. Yo no toco nada, pero ya, está bien. Se ha debido cansar el micrófono. El cansancio de la tecnología. Bueno, en realidad lo que sucede, lo que sucede, lo que debe suceder, y esto es parte de la norma, de una norma, ¿no? Como economía normativa, cuando dicen los economistas, es que debería haber diálogo, ¿no? Ahora estamos empezando un nuevo gobierno con una nueva realidad y hay desafíos pendientes. El tema de, cuando menciona las gobernaciones, el tema de la descentralización creo que va a ser importante. Y eso quiere decir, o eso tiene que conllevar definiciones sobre pacto fiscal. Y eso quiere decir
tratar de encontrar políticas comunes que puedan... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Estamos escuchando. Ah, ya. Que políticas comunes que puedan encontrarse para solucionar esos problemas. Tarija tiene problemas particulares que solo son de responsabilidad de los tarijeños y que pueden ser encontradas con trabajo conjunto de la gobernación y el gobierno central. Entonces, yo creo que es a partir del diálogo. Si el capitalismo o no capitalismo resuelve no hay, creo que son casos extremos, digamos, ¿no? ¿Qué es capitalismo? Capitalismo puro no existe, socialismo puro no existe. Entonces, es una economía o es una posición intermedia la que tiene que encontrarse para justamente tratar de lograr vencer esos desafíos, ¿no? Sí, sí. Otra vez, creo que, a ver, no, estamos bien. Les propongo 3 preguntas más. Te propongo, Arturo, que tengamos 3 preguntas más y luego ya damos cierre a la sesión de la cátedra. Quiero preguntarte sobre esta afirmación de Walter Echevarría que dice, hay una variable que debería analizarse y es un Estado rico con pueblo pobre en Bolivia. No sé qué comentario puedes hacer sobre esa frase. Sí, yo creo que es una realidad, ¿no? Eso del mendigo sentado en una silla de oro. No tengo más, estoy de acuerdo. Correcto. Jenny Martínez hace el siguiente comentario. Dice, el censo 2012 puso de manifiesto la crisis técnica del INE. En ese sentido, ¿se puede confiar en la estadística oficial referida a los índices de pobreza? Sí. Pese a las debilidades que pueda tener el Instituto de Estadística, todavía mantiene un personal técnico respetable que se encarga de elaborar encuestas y de seguir este trabajo. Yo creo que hay que confiar en ese tipo de instituciones. Además, en el caso de indicadores de pobreza o medición de pobreza, lo hacen conjuntamente con UDAPE. Y UDAPE sigue siendo una institución todavía de prestigio a nivel nacional en este tipo de trabajos. Yo valoro todavía el trabajo que hace el Instituto de Estadística y UDAPE en este tipo de mediciones, ¿no? Además que cuentan constantemente con asistencia técnica de otras instituciones, de otras organizaciones, por ejemplo, el Banco Mundial les ha dado constantemente asistencia técnica al INE, etcétera. Entonces, sí, yo creo que funciona. Bueno, y ya para finalizar y cerrar la noche, la pregunta de Paola Verdún, que dice, buenas noches, felicitar al expositor. ¿Qué llamado haría a las universidades para trabajar en la lucha contra la pobreza? Mira, yo creo que ahora está en las universidades parte del desafío, porque se puede utilizar la metodología y empezar a construir mejores indicadores o más amplios indicadores, de tal forma de que a nivel científico, por ejemplo, a nivel académico, se pueda empezar a debatir y obviamente mejorar las condiciones de información y de acceso a este tipo de indicadores. Entonces, si eso se hace y si una universidad toma el desafío, yo creo que excelente, ¿no? O sea, y siempre está la metodología dispuesta y se puede mejorar y se puede conversar y se puede dialogar, discutir con otros centros especializados, y no solamente CEDLA, ya digo, el propio INE puede tener sus mediciones, aunque sea solo de ingreso, etcétera, ¿no? Y acudir a los organismos internacionales. La CEPAL siempre está dispuesta a colaborar en ese sentido con estos trabajos de investigación, especialmente en centros académicos. Excelente la idea. Bueno, ahí está, llegamos al final de esta intervención. Quiero agradecerte, Arturo. Ha despertado mucho interés tu intervención y se nota en el número de preguntas que realmente ha sido muy, muy destacado, ha superado el promedio de preguntas. Muchísimas gracias de verdad, muy clara, muy ejemplificadora, muy vívida tu intervención. Bueno, a nombre de las universidades, de la Universidad Juan Michel Saracho, de la Católica, UNIR, la Idea Internacional, el Movimiento Tarija Dialoga, muchísimas gracias. Yo quiero hacerles recuerdo
que la próxima cátedra va a ser el día viernes a las 19. Y si no me equivoco, la democracia en América Latina, un tema también muy lindo, muy atractivo, a cargo de Sergio Vitar. No sé si Sergio le aplaza a Gabriela unas palabras para terminar o ya nos despedimos. Bueno. Agradecer a Arturo por su predisposición. Como dijo al inicio Rodrigo, Arturo también es tejedor de este sueño que significa el movimiento Tarija Dialoga y de todas las iniciativas que están en curso, las investigaciones, por ejemplo, él está al tanto, al mínimo detalle, decir que producto también de todo este esfuerzo se están desarrollando 3 investigaciones a cargo precisamente de las universidades que son parte fundamental del movimiento Tarija Dialoga. Así que muchísimas gracias, Arturo, por tu compromiso, por tu trabajo tan fraterno, tan horizontal. Eso siempre te lo decimos y siempre lo agradecemos. Muchas gracias, Rodrigo, por la conducción, la moderación. Tu palabra tiene fuerza y para nosotros es importante. Gracias a todos quienes han participado, Alfonso, Antonio, que nos han acompañado en esta sesión también. Y bueno, por supuesto, al DICIT, al ingeniero Tejerina, a su equipo de lujo, Israel, Talía, millón de gracias también a la Católica, gracias Milton por estar presente, Sergio, Raúl, colegas, amigos, amigas, un fuerte abrazo y hasta el viernes, como siempre, comenzamos súper puntual a las 7 de la noche con Sergio Vitar y Alfonso Ferrufino. Un abrazo súper fraterno para cada una y uno de ustedes y que estén muy bien. Buenas noches y a cuidarse todos. Un gusto. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Chau, chau. Buenas. Muy buenas noches. Estén muy bien, gracias. Gracias. Chau, chau.